Bienvenidos, bienvenidos al estudio de la lección número 34 del curso bíblico El camino, la verdad y la vida. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. En Juan 14:6. Y es mi objetivo ayudarte a llegar al Padre a través de Jesús, el camino, la verdad y la vida. Y esta lección maravillosa se titula Jehová es el que da la victoria. Lo último que el enemigo quiere es que tú entiendas y sepas cómo llegar a ser un cristiano victorioso. Lamentablemente, en este momento en el mundo, la mayoría de los cristianos profesos son cristianos que viven derrotados. Y la más triste noticia es que la enorme mayoría de ellos no tienen la mínima idea de que están viviendo en la derrota. Saber cómo llegar a ser un triunfante, vencedor, un victorioso, es lo último que el enemigo quiere. Ahora la Biblia nos dice en 2 Corintios 3:17, donde está el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, allí hay libertad. Donde no está el Espíritu Santo, hay otro espíritu, y si no hay libertad por la ausencia del Espíritu Santo, entonces ¿qué hay? Esclavitud, engaño, tinieblas, tristeza, dolor, derrota, fracaso. Pues bien, para nuestra oración, yo quiero pedirte que tú ores por la presencia del Espíritu Santo allí contigo y aquí conmigo. Señor y Dios, ayúdame, Señor. Ayúdame a hacer esta oración, Santo Padre. Lo último que el enemigo quiere es que los hijos de Dios convertidos, aquellos que se han convertido, gracias Señor, a este curso bíblico y a otros recursos, lo último que Él quiere es que lleguen a ser cristianos victoriosos, vencedores, triunfantes. Lamentablemente, la enorme mayoría del cristianismo mundial vive en el engaño, vive engañado, vive en la ceguera espiritual y en una falsa seguridad. El enemigo los ha engañado con una falsa victoria. Y Señor, no quiero que ninguno de los que han llegado hasta aquí, hasta esta lección 34, ya vamos a acabar, nos faltan dos, la 35 y la 36. No quiero que ninguno de ellos sea engañado por una falsa victoria. El enemigo lo falsifica todo. Por eso suplico la sencillez, la humildad de Jesús para presentar este estudio, el cual te presento a ti, Señor. Bendícelo y ayúdales a todos los hijos de Dios convertidos que están clamando por ese bautismo diario del Espíritu Santo, a obtener la victoria todos los días, hasta que lleguemos, Señor, a la patria celestial. De tal manera que si hay manchas en nuestras manos, en nuestro corazón, te pedimos perdón humildemente. Lávanos en la sangre preciosa de Jesús. Y Señor, donde está el Espíritu Santo, allí hay luz, hay paz, hay seguridad, hay victoria, hay libertad. De tal manera que si aquí hay presentes espíritus malos, o donde me ven ahora,
En el nombre de Jesús les digo a estos ángeles caídos, que Jehová les reprenda en el nombre de Jesús. Porque a los hijos de Dios Jesús nos dio poder y autoridad sobre todos los espíritus inmundos. Entonces sean bienvenidos, Señor, tus santos ángeles de luz. Y, Señor, que tu Espíritu Santo habite en nosotros y esté presente aquí en este lugar, porque donde está presente el Espíritu Santo, allí hay libertad. Y sí que la necesitamos para entender, Señor, cómo obtener la victoria diaria sobre el maligno, sobre el mal, sobre el pecado, sobre la tentación. Ayúdame, Señor, con el amor, con la simpatía y con la autoridad de Jesús a hacer esta presentación. Y clamo por la salvación y la victoria de todos los que han llegado hasta aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, es más que obvio que si tú esperas obtener todos los días victorias durante el día hasta que llegue el momento de dormir y obtengas esas victorias sucesivas hasta que Jesús regrese, el cual fue el gran victorioso y nos dejó el modelo de cómo obtener la victoria diaria. Hasta que eso acontezca, obviamente tú debes tener evidencias irrefutables de que eres nacido de Dios, de que ya eres hijo de Dios, de que ya viviste la experiencia del segundo nacimiento, la conversión, la transformación de la naturaleza. También se le llama la regeneración del corazón. Pedro lo llama el renacimiento, el renacer, primera de Pedro 1:3 y 23. Necesitas evidencias incuestionables de que realmente sí estás convertido en un hijo de Dios. Y necesitas pedirle al Señor todos los días cuando te despiertas bien temprano en la madrugada, bueno, ese bautismo diario del Espíritu Santo. Jesús obtenía la victoria diaria contra el tentador, contra el mal, contra el pecado, contra la tentación, porque recibía, antes de empezar cada jornada, un bautismo diario del Espíritu Santo, y ya estudiamos bastante sobre eso en la lección 33. Ahora, aquí viene, el Señor me trajo a mi memoria una corrección. Yo había dicho que el derramamiento del Espíritu Santo había acontecido a eso de las 3 de la tarde, pero la Biblia dice a la hora tercera, y yo me había confundido con ese número 3 en la lección anterior, en la 33. Y la hora tercera es la tercera hora del día para los judíos desde que amaneció. Por lo menos era en la época. No sé hoy en día cómo cuentan las horas los judíos. Entonces eran las 9 de la mañana. Perdón por el error. Vamos pues a desarrollar esta maravillosa lección y vamos ya con la primera pregunta. ¿Qué le promete Jesús al triunfante vencedor? Aquel Hijo de Dios que venza la tentación, el maligno, que venza el pecado, que venza la tristeza, el desánimo, que venza las tragedias, que venza las pestes, como esta peste que ahorita está contagiando miles y miles de personas, este coronavirus. Bueno, y cada dificultad, cada obstáculo de su camino. ¿Qué le promete Jesús? ¿Cuáles son las promesas? Pues en esta Biblia hay más de 2000 promesas. Vamos a leer solo algunas de ellas.
Y aquí tenemos, busca en tu Biblia Apocalipsis 21:7, 21:7, y dice, el que venciere heredará todas las cosas. Solamente cuando lleguemos allá vamos a saber qué herencia es esa que abarca todas las cosas. Y además Jesús, que es el que está hablando aquí, le promete, yo seré su Dios y él será mi hijo. Aquí hay te repito, son más de 2000 promesas. Ahora vamos al capítulo 2 y al versículo 7. De aquí de Apocalipsis, Apocalipsis 2:7. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Volver, o mejor, volver no, comer por primera vez el fruto del árbol de la vida que produce 12 frutos y de allí comerlo por toda la eternidad. ¿A quién? Dice aquí, al victorioso, al vencedor, al que venciere, dice. Dice el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces aquí está incluida la promesa de que seremos llevados en algún momento al paraíso. Tendremos acceso al paraíso. Mira también el capítulo 2 y el versículo 11. Aquí mismo, Apocalipsis. El que venciere, el victorioso, no sufrirá daño de la segunda muerte. Yo no quiero colocar la otra cara de la moneda de cada una de estas promesas. Lo dejo para que tú lo deduzcas. Vamos al capítulo 3 y al versículo 17. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrita un nombre nuevo. Y yo sí que estoy curioso por saber cuál será mi nombre nuevo. ¿Y qué más dice? El cual ninguno conoce sino el que lo recibe. Pero hay más promesas. Mira el versículo 26 del capítulo 2. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. Las obras que Jesús hizo fueron obras de amor, de abnegación y sacrificio. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido esa autoridad de mi Padre. Copartícipes de la autoridad de Jesús en estas áreas que él menciona aquí. Vamos al capítulo 3, versículo 5. El que venciere, el triunfador, será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. ¡Qué maravilla! Vamos ahí mismo al capítulo 3, el versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Hay que llegar allá para entender esto. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, primero, el nombre de la ciudad de mi Dios, segundo, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y tercero, mi nombre nuevo. Jesús tendrá un nuevo nombre y lo va a escribir sobre el victorioso, el triunfador. Capítulo 3 y el versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Dios mío,
así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Jesús cumplirá para los vencedores, para los victoriosos, todas esas promesas. Y te repito, hay muchas más, hay más de 2000. Pero recuerda el título de este estudio: Jehová es el que da la victoria. O sea, al que permita que Jehová le dé la victoria, el Señor le cumplirá todas esas promesas y las maravillas que nos esperan allá. Ay, yo sí que estoy ansioso. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué nos manda Jesús a los pecadores arrepentidos? Juan capítulo 5, versículo 14 y capítulo 8, versículo 11. Vamos a ver la respuesta, perdón. Jesús nos manda a no pecar más, a ser victoriosos sobre el pecado. Pues bien, en Juan capítulo 5, versículo 14, Jesús se encuentra en el templo a un paralítico que él había curado en el estanque de Betesda. Llevaba 38 años paralítico y estaba al borde de la muerte. Y en el capítulo Betesda y el Sanedrín del deseado de todas las gentes, tienes que leer ese libro o escucharlo. Se nos explica que el mismo Jesús le había hecho ver y él entendió que había sido su vida de pecado la que le había traído esa terrible parálisis. 38 años paralítico, ¿qué es eso? Toda una vida. Y el capítulo 5, versículo 14, dice: después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira que has sido sanado. A ver, cuando tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal y le colocas sobre sus hombros toda la carga de tus pecados, y tú te sientes livianito porque ya no sientes ninguna carga de culpabilidad, has sido sanado de tu enfermedad del pecado. Estas palabras que le dice a este hombre que había sido un terrible pecador, te las dice también a ti y a mí. Dice: no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Muy bien. En primer lugar, Jesús le está dando una orden y una recomendación: no peques más. Y mira también el capítulo 8 de Juan 8 y el versículo 11. Esta mujer que fue encontrada en adulterio, que los sacerdotes querían apedrear, pero en realidad la usaron para entrampar a Jesús. Ella fue llevada a la presencia de Jesús y ellos le dijeron que la habían acabado de encontrar en el acto mismo del adulterio y que en la ley Moisés mandaba apedrear a tales mujeres. Y que él, ¿qué decía? Si Jesús decía no, no la apedreen, lo podrían acusar de estar violando la ley de Moisés y lo tenían en sus manos, ya tenían una disculpa para matarlo. Y si él decía no, estaría usurpando el poder y la autoridad. Perdón, si él decía sí, apedréenla, estaría usurpando el poder y la autoridad del Imperio Romano, porque solamente el Imperio Romano podría ratificar una sentencia de muerte. Entonces Jesús aparentemente no tenía salida. ¿Qué solución encontró él? Comenzó a escribir con su dedo en el suelo
una lista enorme de los capítulos oscuros de la vida de pecado de estos hombres. Esto yo lo aprendí leyendo El deseado de todas las gentes. Y ellos, dice aquí, fueron retirándose uno por uno, porque Jesús dijo, aquel de vosotros que esté sin pecado, que sea el primero en lanzar la primera piedra. Y ellos fueron dejando caer las piedras y muy avergonzados por lo que habían leído allí en el piso, fueron dando media vuelta y se fueron todos hasta que quedó Jesús solo con la mujer. Y Jesús le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Capítulo 8, versículo 10 de Juan. ¿Ninguno te condenó? Y la mujer, que estaba muy avergonzada, estaba esperando la muerte, le respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Y aquí hay una lección preciosísima. Jesús no vino a condenar, sino a salvar y a restaurar la imagen de Dios en el ser humano. Y le dijo, vete y no peques más. Le está diciendo lo mismo que al paralítico, ex paralítico del estanque de Betesda. Ya continuamos con la línea de raciocinio.